es importante reconocer a entidades y a personas que trabajan muchísimo para que nuestra sociedad y nuestro país pues, pueda ser más libre, ¿no? Un premio de reconocimiento a las primeras regidorías que han implementado políticas LGTBI en Cataluña, en concreto al regidor de políticas LGTBI de Ripollet, Fran Sánchez, y a la regidora de Ciclas de Vida, Feminismes i LGTBI de Barcelona, Laura Pérez. Que tota la feina que estem fent és veritablement perquè ens la creiem, perquè és la que tenim que tirar endavant, perquè, com he dit anteriorment, és la que tenim que fer de manera conjunta, tots i totes juntes, ja siguin ciutadans, ja siguin municipis, ja siguin administracions, i poqueta cosa més. Moltes gràcies. Després d'un any començo ara a tenir el despatx una mica adequat als meus gustos. Avui m'han ofert un pal per la bandera trans i la de l'Arc de Sant Martí. Avui, un any després, però m'han vingut i m'han dit que demà la tindria. I tinc també quadres feministes i em faltava això. O sigui que... Moltes gràcies. Pues el siguiente premio me hace especial ilusión entregarlo yo y va para la lucha incansable por impulsar investigaciones que tienen que ver con la temática LGTBI al profesor del Departamento de Psicología Social de la Universitat Autònoma, Joan Pujol. M'he recordat de les xerrades que fèiem a la HAMSA fa com 15 anys, més o menys, no? Fèiem aquestes jornades des del FAC i m'alegro molt que el FAC segueixi amb aquesta energia en diferents contextos, i felicitats a tots vosaltres per estar aquí i al FAC per continuar lluitant. Segon premi és per al Comitè 1 de desembre de lluita contra la sida, que el recull la seva presidenta, la Montse Pineda. Avui és el meu últim acte oficial com a presidenta del Comitè 1 de desembre. La setmana que ve es fa l'assemblea i és una nova etapa. I és absolutament emocional per un motiu, per al que representem aquestes tres persones, que representem en aquests moments no el passat del comitè, perquè hem estat absolutament actius i en la lluita per la defensa del col·lectiu, de les persones que viuen amb el VIH, de la lluita contra l'estigma i la discriminació, que és el nostre punt de partida més important. Jo seguiré en la lluita, evidentment, perquè el que representa el comitè és el que avui transmetem amb aquesta foto, que és el treball col·lectiu, el treball no solament de 24 entitats, sinó el que tenim darrere, que no és que siguem molta gent, sinó molt esperit i molta lluita. Pues el último premio de hoy es para su lucha en la calle incansable y es para Gerardo Rifa por ser el impulsor de la campaña Juan Andrés Benítez. Desde un punto de vista colectivo, es un orgullo poder compartirlo con todos vosotros y vosotras, todas aquellas personas y entidades LGTB que junto al barrio del Raval y sus asociaciones y sobre todo sus vecinos han sabido defender el honor y la dignidad de Juan Andrés Benítez, sin que a lo largo de estos 32 meses su orientación sexual haya sido ningún inconveniente para ellos, sino todo lo contrario, una motivación más para defender derechos y libertades luchando contra la impunidad. Yo quiero dedicar este premio a Pablo Molano, a Juan Andrés Benítez y, por supuesto, a nuestro amigo Kevin. Al gran activista, militante que ha sido Kevin. Kevin nos dejó hace 10 días, es una persona que ha luchado en la PAC, que ha luchado por los derechos, todas las formas, por todos los derechos, y siempre lo hacía con una energía, con su personaje Plutón. Nos regalaba una energía brutal, nos dejó hace 10 días y ayer hablábamos, hacemos un minuto de silencio, alguien me dijo, Jenny, como le hagamos un minuto de silencio, baja aquí y te rompe la cara. Todo bien seleccionado. Con esto acabamos las jornadas, agradecer a todas las que habéis venido y bueno, seguiremos viéndonos en la calle y luchando por una sociedad donde podamos vivir sin violencias machistas, ni bifobas, ni transfobas, ni homófobas. Gracias. Así que para ahorrarte disgustos al momento de servir, ojo al reloj al meterlo a hervir, porque no es una válida opción superar el tiempo de cocción.
Por eso te digo, por eso te digo, por eso te digo,